Empezamos. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por seguir esta comparecencia de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Como siempre, mis primeras palabras quiero que sean para mostrar mi condolencia a los seres queridos y a los familiares de aquellas personas fallecidas como consecuencia de la evolución del COVID-19 y, además, acompañarles, empatizar, ponerme en su piel, en la piel de ellos, ya que, además, con esta pandemia no hemos podido estar cerca de esos seres queridos, cerca de esos familiares, ni en el momento de su fallecimiento ni los hemos podido despedir como es nuestra tradición, con el respeto y con el reconocimiento que se merece. Esperemos que podamos recuperar estas muestras de cariño, estas muestras de condolencia lo más pronto que podamos. Acompañar también a todas las personas que están enfermas como consecuencia del COVID-19 y que, debido al aislamiento, tienen que pasar la enfermedad solos, manifiestamente solos, justo cuando más necesidades de cariño tenemos o justo cuando más necesidades de cuidados cercanos tenemos, y es cuando estamos más solos. Por eso les deseo que su convalecencia sea lo mejor posible dentro de lo que es la convalecencia por este tipo de cuestiones, y les deseo una pronta recuperación. Y luego agradecer y reconocer el trabajo, el esfuerzo, la constancia, la entrega, la vocación con que trabajan nuestros profesionales, nuestras profesionales del sistema sanitario y del sociosanitario. Gracias también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por mantener este confinamiento en el que estamos actualmente debido al estado de alarma. Gracias a las policías locales, gracias a los voluntarios y a las voluntarias de las diferentes organizaciones y a los trabajadores de los servicios esenciales. Sin ellos sería absolutamente imposible que pudiésemos hacer una vida lo más normal posible dentro de la anormalidad que supone una situación como es el estado de alarma. Bien, la comparecencia de hoy tiene una serie de objetivos. En primer lugar, es informar sobre la situación de la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En segundo lugar, quiero hablar de la normalización de la atención sanitaria en nuestra región. Y, en tercer lugar, informar del proceso de especialización de nuestros profesionales que se encuentran realizando la formación sanitaria especializada en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Decirles, con respecto a los datos, que en Extremadura, desde que comenzó la pandemia, se han infectado un total de 2.762 personas, que esto supone un aumento en el último día de 78 personas infectadas, y esto, pues, en términos relativos, corresponde a un incremento en el número de personas infectadas de un 2,8%. Claramente es un porcentaje menor que en las semanas anteriores, y claramente también viene a confirmar que estamos en el momento, como dice el ministro de Sanidad, es el momento de doblegar, de estar doblegando esa curva, y donde seguimos con los cálculos y con las previsiones que nosotros habíamos hecho de que el pico lo debimos dar allá por la semana del día 23 al día 25 de marzo. Y a partir de ese momento tenemos una tendencia de disminución progresiva, más lenta de lo que desearíamos, pero de disminución progresiva del número de infectados. Miren, del total de positivos, de esas 2.762 personas, 2.526 han sido diagnosticados por técnicas que se conocen como de PCR, el patrón oro, la técnica de reacción en cadena de la polimerasa. Esto supone que a estos diagnósticos hemos llegado en un 91,4% de los casos por esa técnica de PCR,
en el total de casos positivos. Y 236, es decir, un 8,5%, han sido diagnosticados por los que conocemos hoy y que ya se están utilizando con una importante implantación en todas las áreas de salud y sobre todo en el ámbito sociosanitario, por los conocidos test rápidos. Esta realización de test rápidos ha supuesto que nos haya llevado a un incremento, y somos conscientes de ello, en las personas contagiadas. Y, por tanto, también ha aumentado eso que se conoce como la tasa RO. Y la tasa RO no es más que a cuántas personas es capaz de infectar una persona que esté infectada. El tener más personas infectadas nos lleva a que un dato que en nuestra comunidad autónoma se había comportado de una forma muy positiva, ahora estemos en un índice de contagio superior al 1 y, por lo tanto, esa tasa RO ha aumentado y ha aumentado debido a cómo se hacen los cálculos por el incremento de casos, sobre todo de los casos que tenemos confirmados y en función de la realización de los test rápidos. Pero hemos entendido en todo momento que era mejor conocer la realidad de infección en el ámbito de nuestra comunidad autónoma que seguir manteniendo unos buenos datos exclusivamente estadísticos o unos datos exclusivamente epidemiológicos que no nos llevarían a conocer el problema en su dimensión real. Por terminar con los datos sobre las personas que han dado positivo, decir que la edad media de los infectados en Extremadura es de 62,18 años. 62,18 años. En el total del periodo que llevamos se han hecho 10.311 test de PCR, con un total de 2.317 PCR positivas, lo que supone un 22,4% más de positivos. En estos días, lo que supone un 22,4% más, 4% de positivos, no de más positivos, sino de positivos. La resolución que tiene esa prueba en nuestra comunidad autónoma es que del total de las pruebas que hacemos, si hiciésemos 100 pruebas, nos darían 22,4 positivas. En estos días se han realizado un total de nada más y nada menos que 3.342 test rápidos del total que nos han llegado. Debemos ser una de las comunidades autónomas que más ampliamente está utilizando los test, con una indicación clara en el sector de las residencias y también con una indicación clara en el sector no solo de los residentes que están en las residencias, sino también de los trabajadores y trabajadoras de estas residencias. De esos 3.342 test rápidos han sido positivos 342, lo que supone que la resolución de los test rápidos es de un 10,3%, una cifra esperable por parte del Instituto de Salud Carlos III, que es quien ha validado el test rápido. Es importante, aunque sea reiterativo, no confundir los test rápidos con el estudio masivo que realizará en las próximas semanas el Ministerio de Sanidad con la dirección del Instituto de Salud Carlos III. Tenemos que lamentar, en este apartado de cifras y de cómo se está comportando la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura, tenemos que lamentar a esos 342 personas fallecidas. En el último día ha habido 8 fallecimientos que se han incorporado a los fallecidos del día anterior, y lo que supone un incremento de un 2,3% más que el día anterior, mostrando también los fallecimientos una tendencia a la disminución. Bien es verdad que comportándose como en todas las comunidades autónomas, en una gráfica en diente de sierra, pero con una tendencia progresiva a la disminución y deseando en todo momento que estos fallecimientos sean cero.
La tasa de letalidad en Extremadura, calculada por nuestros servicios de epidemiología, es del 11,7%, que es similar a la que viene siendo en la media de España, La edad media de las personas fallecidas en nuestra comunidad autónoma sigue aumentando, con lo cual tenemos que considerar a las personas mayores, tenemos que considerar a las personas con diferentes factores de riesgo y tenemos que considerar a las personas con diferentes enfermedades crónicas una población vulnerable para la infección por el COVID-19. La edad media, como les decía, de los fallecidos es de 82,58 años. 82,58 años, cerca de los 83 años de edad media de las personas fallecidas. El dato que más me gusta dar es el dato que corresponde al número de personas curadas. Y lo quiero destacar. Quiero destacar que son un total de 615 personas las que hoy en Extremadura han superado al COVID, han vencido al COVID-19. Suponen casi el doble las personas curadas frente a las personas que han fallecido. En el último día se han incorporado 37 altas más que en el día de ayer, lo que supone un crecimiento de un 6%. De los pacientes activos, que son 1.805 pacientes en este momento en la comunidad autónoma infectados por el COVID-19, el 75,3% están en aislamiento domiciliario. Mi más sincero reconocimiento por el trabajo que desarrollan los profesionales de la atención primaria de salud. Y el 24,7% están hospitalizados y dentro de ellos un 3% en las UCIs. La edad media de los pacientes ingresados en nuestra comunidad autónoma es de 71,53 años y la edad media de los pacientes que requieren UCI en nuestra comunidad autónoma es de 64,6 años de edad de media. Estos datos de aislamiento domiciliario, de hospitalización y de ingreso en UCI nos permite afirmar que no estamos colapsados en este momento en el sistema sanitario, afortunadamente, y que, conforme al plan de contingencia que habíamos diseñado, nos reafirma en que estaba bien hecho, en que habíamos hecho una buena aproximación a lo que podía ser la pandemia COVID-19. Mantendremos ese plan de contingencia activo en todos nuestros centros sanitarios, en todo nuestro sistema sanitario público de Extremadura, por si la pandemia tuviera un comportamiento en varios brotes o por si viniese otro brote u otro pico de la pandemia COVID-19, aunque en el momento actual la tendencia que se confirma en el resto de España también es a ir disminuyendo la curva, como nos informan desde el Ministerio de Sanidad. Nos preocupan y nos ocupan mucho nuestras residencias de mayores. Tenemos un total de 64 residencias que a día de hoy ha tenido algún positivo entre sus residentes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. No quiere decir que todas esas 64 residencias tengan hoy casos positivos aislados, pero sí lo han tenido a lo largo de todo este tiempo algún caso positivo. En total, en el momento actual, hay 474 casos positivos en las residencias de personas mayores. Y, desgraciadamente, 297 personas que eran residentes en cualquiera de las residencias de nuestra comunidad autónoma han fallecido por COVID-19, lo que supone un porcentaje alto sobre el total de personas fallecidas. Y esto lo es porque ahí es donde se asienta la población más vulnerable al COVID-19. Pero también hemos de destacar que, debido a la edad media de las personas que están en nuestras residencias,
debido a la pluripatología, a las múltiples enfermedades que tienen las personas que están en nuestras residencias. En este periodo han fallecido 164 personas en nuestras residencias sin que la causa haya sido el COVID-19. Con la intervención sanitaria en mayor o en menor grado, hemos llegado a todas las residencias de nuestra comunidad autónoma. Se lo decía en mis comparecencias anteriores. Nuestra intervención sanitaria puede ser solamente la labor de formación del personal de las residencias para que sepan aislar por si presentan algún caso positivo, para que sepan cómo tratar a algún paciente positivo. Esa sería la intervención, por decirlo de alguna manera, mínima, junto a la desinfección de la propia residencia. Y de ahí podemos pasar a una intervención sanitaria máxima, una intervención sanitaria donde la dirección de la residencia es asumida o por los servicios centrales del SES o por los servicios centrales del SEPAZ, y donde hay una presencia de sanitarios muy importante. Quiero aclarar con las diferentes informaciones que ha habido a lo largo de estos días que la residencia del Cuartillo, la residencia asistida de la localidad de Cáceres, de la ciudad de Cáceres, cuenta con personal sanitario propio que son excelentes geriatras, excelentes profesionales. Pero las personas que allí se encuentran residiendo son personas que desgraciadamente son de mucha edad, que desgraciadamente tienen muchas enfermedades crónicas y que desgraciadamente están en un grado de dependencia muy avanzado, con lo cual yo empatizo con todas las cuestiones que se han vertido en estos últimos días sobre la residencia del Cuartillo, pero que sepan todos los extremeños y todas las extremeñas que esa residencia no es que se encuentre intervenida sanitariamente, es que cuenta con personal sanitario entre su dotación habitual, con excelentes geriatras, pero que además está coordinada con la gerencia del área de salud de Cáceres y se le apoyará todo lo que haga falta para que esa residencia, que en este momento, por el mayor número de residentes que tiene en este momento en toda la comunidad autónoma, pueda contar con todos los servicios sanitarios que hagan falta para atender de la mejor forma posible a los residentes que allí dentro están. Aparte de decirle que estamos intensificando sobremanera la excelente labor que realizan nuestros profesionales de comunicación con las familias, pero que seguiremos insistiendo hasta la saciedad para que esta comunicación sea la mayor que pueda ser, sabiendo, insisto, que las personas que están allí dentro tienen problemas de deterioro cognitivo o tienen problemas de dependencia que hacen que no pueda ser una relación tan fluida como pueden ser en otros centros residenciales donde la autonomía de las personas es mayor. Además de seguir trabajando intensamente contra el coronavirus, debemos irle ganando terreno en nuestros centros sanitarios al COVID-19. Y esto es debido a la reducción en la actividad programada que hemos constatado a lo largo de este periodo, y esto es debido a la disminución de la atención a las enfermedades que denominamos tiempo dependientes. Me estoy refiriendo al infarto agudo de miocardio o me estoy refiriendo al ictus, dos enfermedades tiempo dependientes que necesitan de una atención lo más urgente posible. Como digo, hemos de ir tendiendo a la normalización sin abandonar la lucha contra COVID-19, pero hemos de ir tendiendo a la normalización de la actividad programada y de la actividad sanitaria. Y ese es el segundo de los objetivos de esta comparecencia de prensa. Miren, por darle algunos datos
por darle algunos datos, para que sepan la magnitud de lo que ha supuesto para el sistema sanitario el abordaje del COVID-19, decirle que las consultas externas se han reducido durante el estado de alarma en un 61,3%. Entendemos que son las consultas externas programadas, aquellas que se pueden demorar, porque toda la actividad urgente, los centros han estado abiertos. Si no se han utilizado, es porque tenemos que seguir trabajando en quitarle a la población el miedo a acudir a los centros sanitarios cuando lo necesitan, porque en los centros sanitarios no es donde se contagia el coronavirus. Y estamos viendo infartos agudos de miocardio muy evolucionados o ictus a los que no se le puede poner el tratamiento adecuado porque la persona ha preferido quedarse en casa por miedo al contagio. Pues igual está pasando con ese 61,3% de consultas que hemos reducido con respecto al mismo periodo del año anterior. Si esto se produce en las consultas externas, en las intervenciones quirúrgicas, las cifras son todavía mayores. La reducción ha sido de casi un 87%, si comparamos en el mismo periodo. Estoy hablando también de intervenciones quirúrgicas programadas. Bien porque ha habido una disminución de la actividad de los centros, pero también porque ha habido personas que han decidido que querían seguir esperando por miedo, ya digo, a la infección por el coronavirus. O, por ejemplo, se han cancelado más de 4.500 pruebas diagnóstico-terapéuticas en nuestros hospitales en estos días. Estos descensos, ya digo, se deben a que el sistema sanitario tenía que luchar de forma prioritaria contra el COVID-19. Tenía que luchar de forma prioritaria contra el COVID-19. Pero también, como les decía, al rechazo de los pacientes por miedo a contagiarse. A día de hoy, y con las cifras que les he dado, estamos en disposición de comenzar a normalizar la actividad asistencial programada. Y estamos trabajando en recuperar, en primer lugar, las intervenciones quirúrgicas programadas del ámbito de la oncología. Posteriormente, recuperaremos las pruebas diagnósticas, porque de ellas dependen los diagnósticos de los extremeños y de las extremeñas. Y, en tercer lugar, las consultas externas en nuestros centros sanitarios. Todo ello lo vamos a hacer con la seguridad para pacientes y para profesionales, para asegurarnos de que lo estamos haciendo bien y para asegurarnos de que la infección por COVID-19 no influye sobre el pronóstico de la intervención quirúrgica que vamos a realizar. Vamos a trabajar en dos sentidos. Vamos a trabajar en el sentido de establecer itinerarios limpios de COVID dentro de nuestros centros hospitalarios. En algunas áreas de salud, por su mayor infraestructura, podremos tener hospitales libres de COVID-19, pero donde no podamos tener un hospital entero, le mostraremos a la ciudadanía que tenemos dos circuitos dentro de los hospitales. Un circuito limpio de COVID-19 y un circuito destinado a seguir atendiendo a los pacientes que tienen necesidad porque están infectados por COVID-19. Esta es nuestra primera de las líneas de trabajo. Y en segundo lugar, el segundo punto del trabajo en esta seguridad será que tanto al equipo quirúrgico como al paciente que se va a someter a la cirugía vamos a realizarles test que detectan los anticuerpos que se han desarrollado contra el COVID-19. Unos test específicos, unos test del Servicio Extremeño de Salud con todas las garantías de calidad que nos puede decir si la infección por el COVID-19 es activa o la infección es pasada. Y, por lo tanto, en función de eso, podemos
establecer un circuito seguro para poder intervenir quirúrgicamente de aquellas intervenciones programadas que nos permitan hacerlo libre de COVID-19. Y estos test también se les aplicarán, como les decía, a los equipos quirúrgicos que van a realizar esas intervenciones. Así tendremos quirófanos estructuralmente libres de COVID, equipos quirúrgicos libres de COVID y pacientes libres de COVID que pueden perfectamente intervenirse quirúrgicamente de forma programada, y las primeras intervenciones quirúrgicas serán las oncológicas. Después recuperaremos la cirugía vascular y después el resto de las intervenciones quirúrgicas. En el ámbito de la atención primaria de salud, lo primero que vamos a recuperar son las consultas programadas para el control de las enfermedades crónicas, porque ahí es donde están la mayoría de las enfermedades tiempo dependientes, como son el infarto agudo de miocardio o como es el ictus. Hago un llamamiento a la ciudadanía a que no se aguanten en casa, a que si presentan síntomas que puedan ser compatibles con un infarto agudo de miocardio o que puedan ser compatibles con un ictus, por favor, acudan a las urgencias. Tenemos circuitos limpios de COVID-19 en nuestros hospitales para poder atenderles con todas las garantías de calidad y no retrasar la atención de estas enfermedades que, de no atenderlas a tiempo, tienen consecuencias muy importantes para la vida y para la salud de las personas. Termino refiriéndome a lo que le decía de la formación sanitaria especializada. En nuestra comunidad autónoma se forman un total de 713 residentes de todas las especialidades médicas, de todas las especialidades quirúrgicas, de todas las especialidades de laboratorio o de todas las especialidades de enfermería y también las de psicólogos. Finalizan este año 35 residentes de quinto año, 111 residentes de cuarto año y 31 residentes de segundo año de las especialidades de enfermería. Les quiero anunciar que en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud hemos adoptado el acuerdo, y así lo comunicará el Ministerio de Sanidad, de no retrasar la evaluación final de estos residentes. Por lo tanto, en el mes de mayo se convertirán estos residentes en especialistas. Mientras tanto, nosotros en Extremadura hemos querido cuidar a estos especialistas, a estos residentes que están haciendo la especialidad en nuestra comunidad autónoma. Y mientras terminan, mientras se les evalúa, a estos residentes se les han ofertado poder realizar una serie de funciones casi como especialistas. Y así se lo vamos a agradecer desde el punto de vista retributivo y así se lo vamos a agradecer desde el punto de vista de los méritos. En el tiempo en el que le encomendemos estas funciones serán pagadas sujetas a como se les paga a un facultativo especialista de área o a un médico de familia de equipo de atención primaria. Y se le contará el tiempo trabajado durante este tiempo en el que le encomendamos estas funciones también como un especialista o como un médico de familia en equipo de atención primaria. Finalizo llamando a la unidad de acción de todas las fuerzas sociales, de todas las fuerzas políticas, de todas las fuerzas económicas. Miren, hoy lo decían al inicio de la Conferencia Sectorial de Educación. Ante la pregunta de cuándo se va a recuperar la educación en nuestro país, ya tenemos despejada la duda de la universidad,
Pero en las enseñanzas no universitarias, la ministra hoy era muy elocuente y hablaba de que mientras antes resolvamos las consecuencias sanitarias que nos está dejando el COVID-19, antes despejaremos la duda de si el curso se puede continuar y, por supuesto, disminuiremos las consecuencias sociales y las consecuencias económicas. Quedo a su disposición para las preguntas que puedan surgir al respecto. Buenas tardes, vicepresidente, y muchas gracias por su intervención y gracias también a los medios de comunicación que nos están siguiendo por este sistema de videoconferencia. Para daros el turno de palabra, por favor, levantad la mano y os lo voy dando según lo hayáis pedido. Y os ruego que antes de preguntar, por favor, abráis el micro porque lo tenéis cerrado en el iconito que está justo al lado de vuestro nombre. Celestino Vinagre, Deloitte. Ha dado el dato de 3.342 test positivos que se han realizado hasta ahora. Quisiera que especificara sobre qué personas se está haciendo. Ha dicho entiendo, sobre residentes de mayores, o sea, mayores en la residencia, entiendo sobre personal sanitario, no sé si sobre algún tipo de persona más. Vinculada con esta pregunta, nos han llegado quejas de residencias privadas. Dicen que ayer no se están haciendo test rápidos, o al menos no se están haciendo con tanta asiduidad como en residencias de mayores públicas. También otra pregunta que le quería trasladar vinculada con esto es si no se están haciendo segundos test para confirmar a gente que ha dado negativo, es decir, que ya han superado el COVID-19. Y vinculado también con esto, ¿cómo está el sistema de comunicación de familiares con residentes mayores? Porque también nos han llegado quejas de que no pueden hablar con ellos. No sé si es tan radical la situación o va por residencias. Y un apartado especial, perdone que le insista, es sobre la residencia del Cuartillo, en Cáceres. No sé si nos puede comentar, si tiene los datos, sobre cuántos fallecidos hay ahora mismo en la residencia y cuántos han sido en concreto por coronavirus o con coronavirus. Y también cuántos positivos hay actualmente en esa residencia. Igualmente, ¿cuántos test rápidos se han hecho ahí y cuántos han dado positivo? Pues ya está, muchas gracias. Muy bien. Con respecto a las preguntas encadenadas que me hacía Celestino sobre los test realizados, los 3.328 yo le diría que el 99% se han realizado a residentes y a trabajadores de las propias residencias de mayores. En poca o en escasa cuantía se le han hecho a trabajadores sanitarios, porque ahí es donde entendemos que tiene mayor rentabilidad el test. Con respecto a lo que comentaba de las residencias donde todavía no se han hecho, que las residencias estén tranquilas, porque el compromiso es priorizar las residencias. Acabamos de empezar, porque los test rápidos han llegado justo el día antes de Semana Santa, y hemos empezado a hacerlos en un periodo en el que, bueno, pues hemos tenido una actividad asistencial casi rozando la normalidad, pero no ha sido de normalidad completa. Queremos que los test los realicen sanitarios para poder interpretar bien el test y estamos priorizando por aquellas residencias que tienen casos positivos para saber si en esas residencias tanto los trabajadores como los residentes tienen positividad y tenemos que aislarlo o tenemos que separarlo de la actividad ordinaria en el caso de que fuesen los trabajadores positivos. Por lo tanto, no vamos a hacer ninguna distinción entre residencias públicas y privadas, ninguna distinción. A todas ellas está priorizado la realización de test. Por supuesto que cuando lleguen los test masivos, además, irán a la ciudadanía. En segundo lugar, los test no valen para dar las altas epidemiológicas. Por lo tanto, con respecto a la pregunta que usted hacía en relación a confirmar los negativos o hacerlo a trabajadores que ya han dado negativo o a
determinadas personas que ya han dado negativo, el test no vale para eso. Porque el test va a seguir dando positivo. Porque el test, como le decía, lo que hace es señalar si la persona ha estado alguna vez en contacto con el coronavirus y ha desarrollado defensas contra el coronavirus. Por lo tanto, pueden quedar las defensas del recuerdo, esas defensas que nos quedan también cuando nos ponemos una determinada vacuna contra otro tipo de enfermedad, y eso no significa que la padezca. Es decir, yo estoy vacunado contra la hepatitis y voy a dar positivo si me hacen los anticuerpos contra la hepatitis, aunque yo no tenga la hepatitis ahora mismo, pero tengo mi inmunidad de recuerdo, tengo mis anticuerpos de recuerdo. Y eso es lo mismo que pasa con estos test. Por lo tanto, los test son muy válidos si dan positivo, y los test negativos, posteriormente, si hay dudas clínicas, si hay síntomas compatibles, hay que completarlos con una prueba que es el patrón oro, que es la PCR. Con respecto a la pregunta que me hacía en relación a la residencia del Cuartillo, le voy a dar los datos exactos porque nada tenemos que ocultar, puesto que los mandamos a Fiscalía todos los días. Me preguntaba cuántas personas en el total del periodo habían fallecido en el Cuartillo. Le diré que son 56 personas las fallecidas. Me preguntaba cuántos casos positivos hay en la residencia. Le diré que hay 72 personas positivas en la residencia del Cuartillo. Todo ello lo debemos poner en relación que tenemos 320 plazas en esa residencia. Y me preguntaba cuántos fallecidos habían fallecido por otra causa en el Cuartillo. 5 personas a día de hoy, en este periodo, han fallecido por otras causas en el Cuartillo. Y se está produciendo un aislamiento de personas para aislarlos del contagio, tanto a los sanos como a aquellos que podemos considerar que tienen algunos síntomas compatibles con el COVID-19. Estamos aislando en este momento, con buenas condiciones de aislamiento, 246 personas dentro del Cuartillo. Por lo tanto, esos son los datos de la residencia del Cuartillo. Sepan ustedes que en un mes, y desgraciadamente en esa residencia, el número de fallecidos aproximadamente, cuando no hay COVID, cuando no ha habido COVID, es de alrededor de 25 personas, haciendo una media en un año sin COVID-19. Por lo tanto, ese es lo que va de esas 25 a esas 56, es el exceso de mortalidad que ha producido el COVID-19 dentro de la residencia del Cuartillo. No tengo el dato de los test rápidos que se han realizado dentro de la residencia del Cuartillo. Lo que sí le puedo decir es que todos los pacientes que hemos considerado como positivos dentro de la residencia del Cuartillo o que hemos considerado como positivos que han fallecido, tienen la prueba oro hecha, y la prueba oro es la PCR. Por lo tanto, es una de las residencias donde hoy deben estar priorizando entre la dirección de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres y la dirección del propio centro para realizar los test rápidos, pero que sepan que allí estamos utilizando la prueba oro para el diagnóstico, la prueba oro para el diagnóstico. Y en cuanto a la pregunta que me hacía sobre la comunicación, en la provincia de Cáceres, la Diputación de Cáceres hoy nos ha informado que ya disponemos de las tablets para poder realizar videollamadas con los residentes. Pero sepa una cosa, sepa que en la residencia del Cuartillo las videollamadas entre residentes y familiares son muy complicadas en la comunicación. Y lo son porque las personas que allí residen, desgraciadamente, son personas que tienen un deterioro cognitivo importante o un grado de dependencia que no les permite poder tener la capacidad para comunicarse de forma adecuada.
Aún así, yo me fío de los excelentes profesionales que tiene la residencia del Cuartillo. Y si me fío de los excelentes profesionales que tiene la residencia del Cuartillo, creo que están haciendo todo lo posible y lo imposible para que las familias tengan una comunicación lo más adecuada posible. Insistiremos en esto hasta la saciedad. Pero sepan que tenemos excelentes profesionales en el Cuartillo y que yo pido un gran respeto y que pido el mayor de los agradecimientos por cómo están trabajando esas personas dentro del Cuartillo, con todas las bajas que han tenido y todos los profesionales que hemos tenido que suplir, que es del orden de 22 aproximadamente, para que funcionase normalmente el centro. Por lo tanto, tengo que desechar la idea de que esa residencia no tiene toda nuestra intervención puesta encima y, desgraciadamente, es una residencia muy especial por el volumen que tiene y por las características que tienen los residentes que allí están. Muchas gracias, Celestino. Pasamos a Noelia Gil, de Canal Extremadura. Están priorizando las residencias que tienen casos más positivos. Por actualizar más esta información, quería saber cuáles son las que a día de hoy presentan esa situación más preocupante. Al hilo de lo que estaba respondiendo al compañero sobre la residencia asistida, también quería saber, desde el Partido Popular han pedido que se intervenga desde el Gobierno central. Quería saber su opinión porque siguen insistiendo en que las familias no tienen toda la información necesaria. Sobre otra cuestión, sobre las clínicas privadas, quería saber si la Junta mantiene contacto con estas clínicas y los test que están realizando. Si es así, cuántos test están realizando y qué resultados están obteniendo. Y si no es así, si van a intervenirlas y si esos test rápidos pues pasarían ya a formar parte de la Junta. Por último, también quería saber cuándo se van a realizar los test aquí en Extremadura a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y por último, la última cuestión, quería saber cuál es la causa o las causas por las que el área de salud Llerena Zafra tenga la ratio más baja de contagios. Vamos a ver, con respecto a la primera pregunta que usted me hacía, decirle que residencias que nos preocupan ahora mismo por el volumen que han tenido, está la residencia de la ciudad de Coria, está la residencia, el Centro Residencial Virgen del Puerto de Plasencia, está la residencia de Los Pinos de Plasencia, está la residencia del Romeral de Talayuela, está la residencia Virgen de la Luz de Arroyo de la Luz, está la residencia de mayores de Garrovillas de Alconétar, está la residencia Cervantes de Cáceres, por supuesto el Cuartillo de Cáceres, está la residencia El Péndere de Santiago de Alcántara, está la residencia Domusby de Badajoz. Fundamentalmente, esas serían las principales residencias, junto con las de Valencia de Alcántara, que en este momento estamos con una intervención más intensa por parte de la propia consejería. Con respecto a lo que me preguntaba de la intervención por parte del Gobierno central, alguien que ha gobernado debería saber que Estado somos todos. Y, por lo tanto, la estructura que el Estado tiene aquí, la estructura sanitaria y la estructura sociosanitaria que el Estado tiene aquí, es la Consejería de Sanidad, es la Junta de Extremadura, y trabajando intensamente estamos en esa materia. Y si a lo que se refieren es a proporcionar los datos, nosotros no hemos hecho como otras comunidades autónomas. Nosotros hemos dado todos los datos desde el principio. No hemos ocultado ni un dato. Por lo tanto, nada que decir más con respecto a este tema. Con respecto a lo que me preguntaba de los test a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
Bueno, los test también van dirigidos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero se les suelen hacer PCR, igual que le hacemos a los profesionales sanitarios cuando tenemos alguna duda, y estamos en permanente contacto con la delegación del Gobierno para hacerle esos test. Test fundamentalmente de PCR en lugar de los test rápidos, porque ya le he dicho las limitaciones que tienen los test rápidos y no quiero abundar en esta materia. Y me hacía una pregunta más que no recuerdo exactamente cuál era, Noelia. Sí, la de las clínicas privadas. Las clínicas privadas, sí, discúlpeme, sí, las clínicas privadas. Le digo con respecto a las clínicas privadas, tenemos una relación magnífica con las clínicas privadas de Extremadura. Están vertiendo todos sus datos positivos a la información que nosotros tenemos que trasladarle al Ministerio. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura no hay ningún gran laboratorio con las instalaciones suficientes privadas que puedan hacer pruebas de PCR. Las pruebas de PCR que se hacen en residencias privadas o que se hacen en clínicas privadas son pruebas que se derivan a otras comunidades autónomas. Por lo tanto, nosotros, si seguimos con este grado de relación, si nos siguen facilitando los datos para que nosotros los comuniquemos al Ministerio y podamos actuar como autoridad sanitaria, espero no tener que echar mano de la intervención, de la orden que permite la intervención ni de esos laboratorios, ni por supuesto de las clínicas privadas, más allá de que las clínicas privadas desde el principio, y se lo tengo que agradecer a todas y cada una de ellas, se han puesto a disposición del sistema sanitario público desde el principio del brote por si fuese necesario la utilización. Y, de hecho, sabe usted que alguna hemos utilizado. Hemos utilizado Quirón de Cáceres o hemos utilizado San Francisco de Cáceres porque en los primeros momentos, dentro del plan de contingencia, así lo habíamos estimado. No sé si me podría contestar, y ya lo último, es sobre la situación en las residencias ante el elevado número de víctimas por coronavirus, con coronavirus, que son las personas mayores, si tenían pensado cambiar el plan de contingencia. Bueno, no tenemos pensado cambiar el plan de contingencia. Creemos que en aquellas residencias donde se pueden aislar a las personas que son positivas y se pueden aislar en vertical o se pueden aislar individualmente, creo que es la mejor de las soluciones. Un domicilio no es ni mucho menos mejor que una residencia y, por supuesto, un hotel hospitalizado tampoco es mejor que una residencia siempre que reúna las condiciones adecuadas. Otra cosa sería que en los pisos tutelados, como por ejemplo nos ha pasado en algunos de los pisos tutelados, pues porque no reunían condiciones para el aislamiento, hemos tenido que quedar dentro de los pisos tutelados a las personas positivas y sacar a los negativos para poder producir ese aislamiento que necesitábamos producir. Pero, en definitiva, mire, los datos de fallecimiento es un dato al que no me voy a acostumbrar nunca, que siempre lucharé porque sean cero. Pero entiendan que en las residencias de mayores está la población vulnerable y que ahí tenemos que seguir luchando con uñas y dientes para que sean cada vez menos afectadas por el COVID-19. Noelia, pregunta Fabián Vázquez de Cadena COPE, perdón. Sí, gracias, Concha. Buenas tardes, consejero. Yo quisiera volver de nuevo a Cáceres, en concreto a Cáceres ciudad, porque según los datos que se están mostrando, hay aproximadamente algo más de 500 personas contagiadas. ¿Cuál es el motivo, cuál es la explicación que hace desde la Consejería de Sanidad a esa incidencia, especialmente en Cáceres? Y volviendo también a la asistida, ustedes ayer en el comunicado del SEPAZ anunciaron 42 fallecimientos, hoy lo sube a 56 y también señalan en ese comunicado que se están tramitando todos los datos a Fiscalía. Pero ¿cuál es el motivo por el que hemos tardado un mes en conocer la terrible situación que se está viviendo en esa residencia asistida de Cáceres, que se ha convertido en una de las que más fallecidos tiene de toda España? Buenas tardes, Fabián. Decirle lo siguiente. Si calculamos las tasas de casos confirmados acumulados
en otras provincias, Cáceres, según nuestros datos, tiene una tasa de casos confirmados de 404,41. Pero hay provincias, como por ejemplo Segovia, que tiene 1.204, Salamanca, que tiene 664, Ávila, que tiene 581, Soria, que tiene 1.116, Valladolid, que tiene 453, Madrid, que tiene 699,15, Navarra, que tiene 606,68. Es decir, no está pasando nada que no pudiésemos esperar de esta terrible pandemia. No está pasando nada que no pudiésemos esperar de esta terrible pandemia. Cuando se refiere a por qué hemos tardado un mes en conocer la situación del Cuartillo, creo que se refiere a los medios de comunicación, porque nosotros llevamos conociendo la situación del Cuartillo desde el inicio del brote y estamos actuando desde el inicio del brote y estamos actuando desde el primer momento y los datos son dinámicos. Ojalá la cifra de fallecidos se quedase en 56 y no hubiese ningún fallecido más en el Cuartillo. Es probable que si mañana tuviese otra comparecencia de prensa, ya digo, ojalá los datos se pudiesen quedar así, pero evidentemente en la revisión que hemos hecho de todos los datos enviados a la Fiscalía, y estos pueden ser también datos acumulados, pues porque primero se hubiese producido el fallecimiento y después hubiésemos analizado la causa del fallecimiento, que eso también lo estamos haciendo, para ser todo lo transparente posible y para conocer perfectamente cuáles son las causas de los fallecimientos, que también hemos sido acusados porque estábamos ocultando esa información y ya ve que no es mentira, y ya ve que es mentira, que no estamos ocultándolo. Decirle que los datos que tengo a día de hoy son los que le he facilitado, pero que nosotros no lo hemos descubierto ahora, que nosotros, que somos los que hemos tenido que actuar, hemos actuado desde el primer momento y los hemos conocido desde el primer momento y hemos actuado desde ese primer momento. Por lo tanto, no hemos tardado, no es cierto que hayamos tardado un mes en conocerlo. Y tampoco es cierto que hayan tardado un mes en conocerlo aquellos que están recibiendo de forma puntual la información que les facilita la Junta de Extremadura y el ofrecimiento a la información que les facilita la Junta de Extremadura. Y tampoco es cierto que esto no lo conozca la Fiscalía y tampoco es cierto que esto no lo conozca el Ministerio de Sanidad, porque lo lleva conociendo desde el primer momento. Las causas de por qué Cáceres se encuentra así, pues mire usted, es una conjunción de factores. Es una conjunción de factores. Como todo en sanidad o como todo en medicina, nada se debe a un factor concreto. La provincia de Cáceres tiene dos zonas que son zonas donde estamos detectando que ha habido un mayor número de casos que en el resto de las áreas. El área de salud de Plasencia, que lo vinculamos claramente con focos aparecidos en la utilización de segundas residencias por personas de otras comunidades autónomas, y la zona oeste del área de salud de Cáceres, incluyendo a Cáceres ciudad. La zona oeste de Cáceres. Ahí, con la comunicación entre los pueblos que se encuentran en esas zonas, y recuerde usted que el pueblo que tuvimos que aislar domiciliariamente y socialmente fue Arroyo de la Luz, que se encuentra en esa zona, se han debido los focos a diferentes razones. Primera razón, por una excursión que se produjo a Andalucía. Segunda cuestión, por un funeral que también se había celebrado o se había realizado en esa zona. Y, en tercer lugar, por algunas otras celebraciones que no se habían tenido que celebrar, que no se habían tenido que realizar porque ya estábamos dentro de la fase del estado de alarma. Lo cierto y verdad es que ahí es una zona donde hay pueblos que son dormitorios
de gente que trabaja en la ciudad de Cáceres y que esto es lo que nos dicen las fichas epidemiológicas cuando se trabaja con ellas. No obstante, Cáceres está siendo desde el principio y está zonificándose y sectorizándose constantemente para conocer si hay algún dato epidemiológico nuevo que nos pueda explicar esta situación. Por cierto, ahora recuerdo que me quedé una pregunta sin responderle a Noelia y era que por qué Llerena Zafra no tenía. Pues sé por qué se tiene, pero por qué no se tiene no lo puedo saber porque no solemos hacer estudios de no casos y es muy difícil. No se lo quiero achacar a ningún otro factor que bueno, pues felicitar a ese área de salud porque esté libre. Pero mire, en Extremadura tenemos cerca de 400 localidades. 213 de ellos aproximadamente tienen casos de coronavirus. El resto está libre de coronavirus. Por lo tanto, yo creo que controlando los focos que tenemos y que los tenemos identificados, seremos capaces de vencer al COVID-19. Salguero, de la cadena SER. Inmaculada. Ahora, es que no me llegaba el sonido. ¿Se me escucha ahora, verdad? Sí, ahora se te escucha. No se te ve, pero se te escucha. Vale, gracias. Buenos días, consejero, y buenos días a todos los compañeros. Algunas cuestiones rápidas, consejero, que le lanzo seguidas. Sobre las residencias, aunque ya he hablado del plan de contingencia que se mantiene, en algunas comunidades, como en Murcia, van a optar por un protocolo de visitas a aquellas personas que están en sus últimos días, aunque esto tenga un riesgo. No sé si aquí se está planteando alguna modificación en ese sentido. Sobre el tema de la reapertura de actividad en los hospitales, que ha señalado si hay más o menos una fecha aproximada de cuándo se va a empezar con la misma. En cuanto a los fallecidos, aunque ha señalado el número, sobre todo en residencias y demás, no sé si sobre los últimos casos de contagios se tiene un porcentaje de su procedencia, es decir, si son de ancianos en su mayoría, si son de sanitarios o si son de otro tipo de perfil. Y dos cuestiones más. Sobre el tema de los datos, entiendo que por sus palabras sí, pero como el Ministerio había solicitado un recuento muy detallado en los últimos días, el Gobierno central, si ya se les ha enviado de acuerdo a estos parámetros. Y por último, también en algunas comunidades, como es el caso de Madrid, ha surgido el problema del recuento con pues fallecidos que responden a situaciones de domicilios o que han sido pues fallecidos en la calle y no en hospitales. No sé si aquí, dentro de los que se computan como fallecidos, se tiene en cuenta también dentro de ese recuento oficial todo ese tipo de fallecimientos que pueda haber en domicilios, en calle y demás. Gracias. Desde el principio, cuando hemos dado la cifra de fallecidos, han sido fallecidos en cualquier lugar. Afortunadamente no estamos en la situación de Madrid. Tenemos muy controlado el tema de las personas sin hogar en los distintos albergues y afortunadamente en este momento ni en el albergue ni en el lugar destinado a recoger a esas personas sin hogar en la ciudad de Badajoz, ni en la ciudad de Cáceres, ni en la ciudad de Don Benito tenemos ningún positivo y no ha habido ningún fallecido que hayamos contabilizado y que, desgraciadamente, Madrid sí ha tenido que incluir en sus estadísticas. En segundo lugar, decía antes que rompía una lanza por la atención primaria de salud de nuestra comunidad autónoma y la sigo rompiendo. Han sido capaces de hacer un perfecto aislamiento domiciliario y han sido capaces de poder establecer un circuito junto con el Servicio Extremeño de Salud donde cuando los pacientes han necesitado una valoración, aunque haya sido la realización de una placa de tórax, de una radiografía del pecho, como dice la gente, para ver si tenía neumonía o no tenía neumonía, tenía criterios de ingreso o no tenía criterios de ingreso, porque tenía más fiebre de lo normal, porque había algún síntoma que alarmaba, esto se ha hecho y se ha hecho bien.
Y han ido al hospital, y los que se han tenido que quedar en el hospital se han quedado, y los que han tenido que pasar a domicilio han pasado a domicilio, con lo cual las cifras de fallecidos a día de hoy en casa yo creo que es cero, no estoy completamente seguro, desde luego están incluidos si los hubiera, yo creo que es cero, pero si no es cero es en un porcentaje muy bajo. Y luego, con lo que me pregunta con respecto si la edad media de los fallecidos es de 82,5 años, decirle que la mayoría de las personas que están dentro de ese grupo son personas mayores o muy mayores. Ahí tenemos personas de ciento y pico de años, tenemos personas de 86, 87, 89, 90 y tantos años que están dentro de la cifra en un porcentaje muy alto, altísimo, porque si no, no nos daría esa edad media que está ahí. Con respecto a lo que preguntaba de Murcia, nosotros en este momento, por la situación epidemiológica que tienen nuestras residencias y por no introducir más factores de riesgo epidemiológico, no vamos a permitir las visitas ni siquiera en los últimos momentos de su vida. Si esta situación cambiase en los próximos días, yo desconozco cuál es la situación de las residencias de Murcia y, por lo tanto, no me voy a pronunciar sobre la oportunidad o no oportunidad de la medida en Murcia. Desde luego, lo que le puedo decir aquí es que nuestros expertos nos recomiendan que nos comportemos de esta forma que nos estamos comportando y que mantengamos el plan de contingencia. No sé si había alguna pregunta que me haya quedado sin contestar. Isma. Sí, únicamente, consejero, sobre la posible reapertura de los hospitales, que ha comentado si hay una posible fecha en la que eso se va a empezar a llevar a cabo. Sí, ya se está distribuyendo el protocolo por las diferentes áreas. Las áreas están trabajando en establecer esos circuitos de limpio y yo creo que a lo largo de la semana que viene ya podremos empezar en algunos de nuestros centros sanitarios a intentar normalizar esa situación. Antes siempre, insisto, ha dicho ya que los datos siempre la comunidad los ha facilitado, pero sobre ese último recuento que el Ministerio muy detalladamente, con parámetros muy complicados, incluso ha ido pidiendo, la comunidad en tiempo y forma se los ha presentado todos. La comunidad informa puntualmente sobre los datos que pide el Ministerio de 20 a 21 horas, como establece el Ministerio que informemos, y siempre hemos informado desde el primer momento con los criterios que establecía el Ministerio de Sanidad, siempre. Es decir, lo que diga el Ministerio de Sanidad es lo que nosotros ponemos en nuestros datos, porque tenemos un porcentaje de datos monitorizados, un número de datos monitorizados altísimo en nuestra comunidad autónoma desde el punto de vista epidemiológico y podemos darle respuesta a todos los datos que nos pide el Ministerio, aunque estos cambien en pocos días. Gracias, Inmaculada. ¿Alguna pregunta más? Celestino Vinagre, de Eloy, de nuevo. El micro. Ahora, Celestino, Ahora, puedes Celestino. preguntar, es que tenéis el micro cerrado. Ahora. Vale. Se me había quedado en el tintero. ¿Hay alguna petición, algunas voces que están solicitando el poder trasladar a los familiares de residencias de ancianos que están, entre comillas, sanos? Me va a entender usted, que no tiene el COVID-19. No sé si es una petición, por decir de alguna manera, extemporánea, si tiene base sanitaria, si se va a autorizar, es decir, familiares que quieren, entre comillas, recuperar a sus padres, a sus tíos, llevárselos a sus casas porque no tienen el COVID-19 y tienen mucho miedo de que los puedan contagiar en la residencia. Nosotros, en las revisiones, este tema lo hemos revisado. La orden ministerial lo que dice es que las residencias están cerradas para entrar y también para salir. Por lo tanto, el comportamiento de la mayoría de comunidades autónomas, no digo todas, en algunas se permite la salida. Pasa igual que, como le comentaba a su compañera Isma Salguero de la cadena SER, en relación con el tema de Murcia, yo no entro a valorar cómo se puede calificar eso desde el punto de vista epidemiológico. Nosotros preferimos no correr ese riesgo. Para estar completamente seguros
Para estar completamente seguros de que todo el ambiente estuviese limpio, necesitaríamos hacer PCRs en domicilios, necesitaríamos hacer PCR al residente, necesitaríamos desinfectar el domicilio para que estuviese en las mismas condiciones en las que está la residencia y en este momento preferimos no correr ese riesgo epidemiológico. Si la situación epidemiológica o el estudio de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad nos dice que el riesgo de transmisión comunitaria es menor de lo que se esperaba, entonces nos iremos adaptando en los protocolos. Mientras tanto, prefiero el aislamiento por parte de los profesionales que realizan en las residencias de personas de edad, o por lo menos así me lo recomiendan, porque esas residencias están desinfectadas, en esas residencias se está produciendo un aislamiento efectivo y en esas residencias se está seguro de las personas que se están testando y esa persona que está en la zona de limpio va a estar mucho más segura en esa zona de limpio que en un domicilio donde la entrada y salida de personas, pues solo por cuestiones de trabajo esenciales, puede ser mayor y en este momento no podemos darle ninguna tregua al COVID, ninguna. Noelia Gil, de Canal Extremadura de nuevo. Sí, consejero, una pregunta sobre las altas, los profesionales sanitarios. Ayer eran 327, hoy, bueno, el número de sanitarios afectados eran 327, hoy 344. A pesar de que hay más altas, aumentan los contagios. Quería saber si esto responde a que se están realizando más test. Sí, esa es una de las razones que se están realizando más test, pero el que sale positivo es porque es positivo. Quiero decir, entonces estamos realizando más test, estamos realizando test rápidos en los profesionales sanitarios. Ya les decía que de forma prioritaria los hemos centrado en residencias, en profesionales sociosanitarios y también en profesionales sanitarios. Se están haciendo más test, pero aún así estamos en un porcentaje de alrededor del 12% en contagios, con un volumen de altas muy importante ya, de 160 y tantos, que están incorporados a su actividad laboral. Y yo espero y deseo que estos contagios, igual que el resto de contagiados, cada vez sean menos. La media nacional se sitúa en el 20%, para que nos hagamos una idea del riesgo de contagio. En definitiva, son nuestro escudo frente al COVID-19 y es lógico que estén dentro de ese riesgo, aunque nos empeñemos, y yo le estoy tremendamente agradecido y le facilitaré y me desviviré por facilitarle todos los medios de protección que necesiten. Es verdad que al principio lo pasamos mal porque no existía en el mercado mundial esos elementos de protección que pedían, que reclamaban, pero hoy que ya parece que los mercados se están comportando de forma adecuada, estamos poniendo toda la carne en el asador para que nuestros profesionales estén protegidos como recomienda el protocolo de la Organización Mundial de la Salud y así lo seguiremos haciendo. No voy a justificar ninguno de los contagios y yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar por evitarlos entre todos. Pregunta más. Pues muchísimas gracias, compañeros, y muchísimas gracias, vicepresidente, por su intervención. Muchas gracias a todos y a todos.